Buenas noches para todos, bienvenidos a las personas que están aquí. Hola Joana, hola María Elena, y bueno, por aquí ya veo una mamita conectada. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación hoy de esta tertulia, entendiendo siempre que una tertulia es un va y viene, o sea, siempre tenemos que tener una interacción y estos espacios que se sacan como, digamos, primicias para ustedes son una ventaja para la comunidad, ¿sí? De que lo primero que están cosiendo María Elena y Joana lo sacan para la comunidad, para que nosotros lo tengamos con las personas idóneas para comentarlos, pero pues la idea de esto es que para todos es importante que participen de estos esfuerzos tan grandes que se hacen para que realmente se convierta en una tertulia, ¿cierto? Porque si no se nos va convirtiendo en un monólogo y eso nos hace de alguna manera estar despreciando el trabajo y menospreciando la riqueza de la información y del conocimiento que cada una de las personas que estamos aquí estamos ofreciéndoles a ustedes. Entonces, ya con esta explicación empezamos. Hoy vamos a tener una parte muy hermosa que me place mucho que me hayan permitido compartirla, y es la parte de lecciones bíblicas, que hace parte dentro de la traducción de la parte quinta, la sección 14. Entonces es un tema que daría para mucho estudio, para mucha profundización, porque cada una de las personas que cita Charles Mason, cada una de las lenguajes que utiliza, cada detalle tiene una gran profundidad que a veces pasamos por alto cuando simplemente queremos hacer las cosas, acabarlas rápido, ¿no? Entonces hoy es un día de profundizar un poquito y de animarlas a ver la riqueza de lo que Charles Mason nos decía. ¿Sí? Entonces, arrancamos entendiendo primero lo de las lecciones bíblicas, que es como se llama completamente. Vamos a ver el conocimiento del texto bíblico, vamos a ver la verdad esencial y la verdad accidental. Vamos a ver y la recitación, bueno, el conocimiento del texto bíblico, cómo los niños la disfrutan y recitaciones bíblicas. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver hoy. A grandes rasgos, la ideal de este espacio es animarlas a leer, no yo leer por ustedes, ¿sí? Sino que animarlas a que ustedes emprendan su propia búsqueda. Y esa búsqueda creo que en una familia cristiana ya empezó. O sea, ella simplemente nos va a direccionar cómo hacer una lección o a entender la Biblia como una materia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ella nos enseña, hablamos del conocimiento de Dios, del conocimiento del mundo, del conocimiento del hombre, donde el conocimiento de Dios es superior a todos los conocimientos. Por eso se toma en la educación Charles Mason la Biblia como materia, ¿sí? Para entender que y darle a entender al niño que ese es el principal conocimiento. Pero debemos entender también la diferencia entre la Biblia como materia y la piedad dentro del hogar. Este no habla cómo enseñar el devocional al niño, no habla cómo explicarle los sermones de la iglesia, este está hablando en el sentido educativo. Entonces, desde ahí lo vamos a comprender. Para poder empezar a hablar de los niños disfrutan la Biblia y entender y dar a conocer el deleite que ella pudo probar por sí misma en los niños de 5 años, de 6 años, en todo su laboratorio educativo que tuvo, y entenderlo también desde un punto de vista muy de historias que ella cuenta, de sus libros, de sus poetas favoritos, que es otra historia muy linda que con Joana comentábamos, que como es de apasionante ver cada uno de los personajes que ella cita y ver todo lo que hay detrás y la belleza que trae cada uno de esos personajes, y dentro de ella, de eso, ella cita a Mary Howitt en un libro y unas experiencias que tienen que ver con lo que ella quiere comunicar. Y entonces en esa experiencia y en esa búsqueda uno encuentra quién fue Mary Howitt, y fue una poeta contemporánea, escritora de esa época. Haciendo este estudio yo aprendo montones y encontré de esta gran poeta una historia muy linda que se llama La araña y la mosca. Nosotros por este lado no la habíamos, yo por lo menos nunca la había visto, todas las enseñanzas morales que en esos cuentos poéticos que ella puede tener. Inmediatamente la publiqué en mi Facebook porque dije, no, esto es hermoso y yo lo tengo que conservar. Como una historia, y esa historia de esta mujer, cómo llega a convertirse en algo coloquial, ¿sí? O sea, algo el que las personas citan para cuando van a hablar de la manipulación y sobre todo de la adulación. Entonces es muy hermoso que no se pierdan a cada uno de estos autores que ella cita,
porque todos tienen una carga muy grande de interés y de belleza. Bueno, para entender esta parte, yo quería compartirles que está llena de los principios. O sea, cuando uno mira solamente cómo ella abordaba las lecciones, es imposible separar cada texto, cada cosa de las que ella enseña de los 20 principios. O sea, están enraizados ahí. Y el principal que podemos ver acá, aunque hayan muchos otros, pero que yo quise traer a colación, es el principio número 1 de que los niños nacen siendo personas. Entonces, gran parte de el no entender que los niños tienen una misma necesidad, como ella nos lo cuenta acá, que los niños sí disfrutan la Biblia en su lenguaje original, en el mejor lenguaje, no necesitan una paráfrasis, no necesita que se lo disminuyan para ellos sentir una pasión natural, está basada en el pensamiento de que nosotros queremos minimizar todo, es porque no hemos entendido que los niños son personas y que los niños nacen con unas necesidades iguales a las de nosotros, que no nacen como personas inferiores, sino que nacen siendo completos, con las mismas necesidades, con los mismos deseos y con el mismo faltante y la necesidad de Dios que todos nacemos. Lo que pasa es que nosotros lo podemos comunicar, ellos no lo pueden comunicar. Y eso siempre los va a poner a ellos en desventaja si nosotros no atendemos a conocer quiénes son ellos, y en eso Charles Mason nos ilumina mucho. Y también quiero traer a colación el Código de Educación de la Filosofía de Charles Mason, donde habla ella de no ofender a los niños, no menospreciarlos y no impedirles. Entonces, el riesgo que corremos las personas educadoras, la responsabilidad inmensa que tenemos al ofrecer al niño una educación bíblica, el de no quitarle, no restarle, creo que es un tema eterno, o sea, es un tema muy grande, porque si nosotros miramos Mateo 18:6, en donde se nos dice que cualquiera que haga tropezar u ofender, en el lenguaje antiguo, alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor se le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y también habla Mateo 18:10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, seguimos pues para rematar todo el código educativo de Mateo 19:14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, recordemos la belleza de que este código educativo estaba en todas las escuelas de Charles Mason y las maestras debían leerlo antes de entrar a cada clase. ¿Por qué? Porque ellas tenían que entender cuál era su responsabilidad como maestros y entender cuál es el rango de responsabilidad que Dios nos da a nosotros como educadores y responsables. Mejor dicho, decir que es mejor que colgarnos en el cuello una piedra, creo que es demasiado fuerte y debería pues llamar nuestro corazón a profundizar en estas verdades de cómo vamos a compartir a los niños las lecciones bíblicas, ¿sí? Entendiendo que son personas y que tienen las mismas necesidades de nosotros. Ellos necesitan a Cristo igual que nosotros. Ellos tienen las debilidades que nosotros tenemos y tienen la misma hambre intelectual, espiritual, moral, de todas las clases que nosotros tenemos. Entonces nosotros somos los llamados a ofrecer ese conocimiento a los niños con toda responsabilidad. Ella cita aquí en esta parte algo que me pareció tremendo. Dice, la actitud del pensamiento y el sentimiento del educador es vital en el factor es un factor vital en la educación. El pensar, nosotros, tener una buena actitud, un buen pensamiento y un buen sentimiento con respecto a la exposición de las escrituras que le vamos a hacer, el tono en que le vamos a leer, la forma y la alegría en la que nosotros mismos vamos a presentar las buenas nuevas y el evangelio y cómo está conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es vital. ¿Por qué? Más adelante, en otra parte, ella nos cita cómo estas imágenes que nosotros vamos a ofrecer a los niños, estas imágenes tanto mentales como la lectura a través de imágenes que la vamos a ver ahorita, quedan en estas edades impactando su mente y van a influenciar la piedad, el amor y la creencia religiosa que ellos vayan a tener por toda su vida. Entonces, la actitud de nosotros, el conocimiento de la metodología, el amor por el Señor
y el entendimiento de los principios de Charles Mason son fundamentales en la educación bíblica, en una verdadera ver a la Biblia como materia. Bueno, allí también se cita una parte que estábamos comentando ahorita, que es la parte de la persona darwiniana, que es un concepto, digamos, muy en esta época para nosotros mucho más claro, pero que en su época no lo fue. Y como cada época tiene sus propias interpretaciones y todos sus retos, entendiendo que Charles Mason era una persona cristiana, entendida en las escrituras, una mujer de iglesia, una mujer obediente y entregada a la piedad, como la citan todos los colegas después de que ella muere, ¿cierto? En todo eso hablan de ella de esa forma, su testimonio, lo que escribió y lo que vivió es impecable, pero a pesar de todo eso tenemos que entender que todos nosotros de alguna manera somos frutos de nuestra época. De alguna manera somos influenciados a ver, y como nosotros no tenemos el panorama completo, eso hace que seamos de alguna forma como frágiles para algunas comprensiones. Por eso nosotros no consideramos ni vamos a esperar nunca que Charles Mason sea infalible en ninguno de sus postulados. Para eso tenemos nosotros la escritura, que es sobre quien pasamos el filtro. Pero entonces ella tuvo su época. Es importante entender que como se entendía, como entendemos hoy, el darwinismo no fue la misma forma en que fue aceptado en su época, no fue la misma rechazo que hoy podemos tener por por las consecuencias que ha traído los postulados de Darwin. En ese momento no fueron y no sucedieron así, y que es parte de como de una investigación y de un trabajo que nos gustaría hacer a nosotros aquí para entender mucho de la persona darwiniana. Eso lo hemos reflejado en los libros de Charles Mason, como habla y se refiere ella en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y cómo termina en el capítulo 3, cuando ya ha avanzado la historia y ya hay conceptos como más claros y más amplios. Incluso ella llega a aseverar que parte de la guerra, ¿no? De la guerra con Hitler y todo eso, fue culpa del entendimiento de la supervivencia del más apto de Darwin, y lo culpa de eso, ¿sí? Responsabiliza de eso. Entonces, no podemos llegar a una parte de los libros, de los volúmenes de Charles Mason y ver algo extraño y decir, ah, esta señora era esto. No, nos toca mirar, estudiar, y nos toca revisar e indagar para poder tener una verdad mucho más amplia y poder tener un juicio más justo. Bueno, entonces en esa parte es maravilloso pues darles como esa antesala, y no pierdan ustedes el gusto y ver, de experimentar con sus hijos la belleza y la alegría que trae a los niños una historia bien contada, ¿sí? Una historia de la Biblia bien contada con alegría, gozo. Y quería hacerles como un énfasis en la riqueza que nosotros tenemos en la escritura. Porque nosotros vemos muchos libros, tenemos muchos libros vivos, pero el libro vivo más importante y más completo que tenemos nosotros se llama la palabra del Señor, se llama la Biblia. Entonces quería contarles que investigué un poquito acerca de los géneros literarios y uno queda impactado, la belleza, y por qué un niño y por qué el manual principal para el niño es la escritura. Entonces les voy a leer un poquito lo que busqué. Entonces dice, la Biblia no es puro cuento. Dice, son evangelios, cartas, poesía, historia, profecía. Tiene los géneros literarios, que yo era lo que iba buscando para contarles. Dice, un género literario quiere decir que son formas en las que un autor puede hablar o escribir. Son distintas formas. Entonces, la Biblia no cayó del cielo simplemente con un solo lenguaje y con una sola expresión, sino que Dios permitió la participación humana dentro de todo eso, y fue hermoso porque tiene un autor, pero tiene unos autores secundarios que fueron los autores inspirados. Ellos eran los encargados de relatar las experiencias al pueblo y de interpretar cosas divinas al hombre. El propósito era darnos, y tiene un solo propósito precioso, y es darnos a conocer la persona y la presencia amorosa y salvadora de Dios a nuestra vida. Ese es el propósito de la escritura, que es maravilloso. Bueno, algunos de los autores, algunos, porque ustedes pueden hacer la investigación, es mucho más amplia, son escritos por pastores, por sacerdotes, otros por sabios, otros por profetas, otros por servidores, otros por mujeres, otros por reyes y otros pescadores. Entonces ya vamos empezando a inundarlo de riqueza de experiencias, donde todos escriben de formas diferentes,
con un carácter diferente, en situaciones diferentes y con interacciones diferentes. Miren y empiecen a calcular la belleza de lo que nosotros tenemos allí. Allí se usan símbolos, se usan imágenes, se usan comparaciones, se usan alegorías. Todas tienen su propio estilo, o sea, no vamos a encontrar un libro igual que el otro. Todos tienen su propio estilo, su propia intención y nos posiciona en una actitud de discernimiento y buen criterio, para que de pronto no vamos a sacarnos un ojo con un cuchillo, ¿cierto? Cuando vemos que es mejor que te saques el ojo a que eso. Entonces eso nos obliga a discernir, obliga al niño a pensar, obliga a comprender en su totalidad. Entonces es un libro demasiado completo y también muy intelectual, ¿no? Hay que leerlo con el Espíritu Santo, con sabiduría. Es un libro maravilloso. Mirando los géneros literarios, tenemos relatos históricos, tenemos cuentos, tenemos parábolas, tenemos fábulas, tenemos exhortaciones, salmos, leyes, profecías, narraciones jurídicas, discursos, oraciones, el evangelio y refranes, entre otros. A esto se refería Charles Mason cuando decía que los niños disfrutan la Biblia. ¿Quién no va a disfrutar un libro maravilloso como eso? Cuando está diseñado con la sed natural del escuchar y de entender la palabra del Señor. Entonces, eso quiero que en esta sesión quede muy claro la riqueza y toda la belleza que nosotros tenemos dentro de la escritura, así que no necesitamos ni minimizarlas, ni usar paráfrasis, ni rebajar nada del lenguaje original con el que se está dando. Bueno, acá en la parte del conocimiento bíblico es muy importante entender que los niños entre los 6 y 9 años necesitan una comprensión grande de la palabra del Señor, o sea, un alimento abundante, ¿sí? El Nuevo Testamento, ellos ya a medida que van aprendiendo a leer, van leyendo los evangelios por sí mismos, y en el Antiguo Testamento intervenimos un poco más nosotros para ayudarles en la organización y en la comprensión de las ideas. Estas porciones deben ser ofrecidas igual que todos los otros libros que utilizamos, ¿cierto? Por porciones pequeñas cuando, digamos, vamos a hablar de una parábola o cuando empezamos a trabajar un salmo, pero la memorización dentro de las escrituras es muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, dice que el niño debe leer en el momento en que él sea capaz de leer con hermosura. Y esas palabras me parecen tan preciosas porque no es que la presión secular de que el niño lee y lee de cualquier manera, sino que para Charles Mason nos enseña tanta reverencia con la palabra del Señor que cuando estamos hablando de la Biblia, aún en el lenguaje debe haber una hermosura. Ahora, ¿de dónde toma él esa hermosura, esa gracia y esa belleza para leer, sino de su propia mamá? ¿Sí? De la persona que está inspirándolo y de la que está llevando, o sea, la que está llevando todo su proceso de aprendizaje. Dice que el fino rollo del lenguaje de la Biblia atrae con una música irresistible y eso lo retendrán de por vida las primeras escenas de su mente con respecto a Dios. Entonces, la Biblia tiene su música propia, pero necesita quien la exprese, necesita quien la sienta, necesita quien la enseñe. Y de esa misma manera el niño la va a recibir. No es un libro seco, es un libro totalmente vivo, donde el autor todavía vive. Entonces, hay mucha belleza para nosotros y para los niños. Lo que nosotros queremos es que ese conocimiento sea su posesión. Por lo tanto, el desacierto y la ignorancia de nosotros querer rebajar o utilizar paráfrasis. Hoy en día me asombraba yo de ver que Charles Mason en ese tiempo ya descartaba las paráfrasis. Pero hoy, cuando yo miro internet, lo único que veo son Biblias con paráfrasis, con lenguajes modernos, con lenguajes fáciles, que realmente no interpretan correctamente el sentido del autor y se empieza a perder belleza en los textos. Ella recomienda allí, para nosotros ahora, ya la Biblia, la Reina Valera, que conserva los mejores lenguajes, las palabras originales con el concepto correcto, original, y no nos da miedo ofrecérselo a los niños, o sea, no nos tiene que dar miedo, porque ellos ahí van a encontrar la aventura de esas palabras maravillosas, que nosotros podríamos caer en el error de restarles, ¿cierto? De restarles importancia y simplemente buscando que ellos aprendan, no importa cómo, pero que aprendan lo que se les está diciendo. La Biblia nos ofrece a nosotros una atmósfera propia, nos ofrece una perspectiva
una proporción de la verdad a la luz y tiene imágenes inolvidables para los niños. Ella tiene su atmósfera y nosotros debemos aprender a reconocer, y eso lo trae la reverencia, el poder reconocer esa atmósfera y entrar con reverencia, respetarla y nosotros mismos poder entenderla y poderla descubrir por nosotros mismos. Ellos lo que busca es que cuando nosotros ofrecemos la palabra del Señor a ellos, dependiendo de las edades y dependiendo de cada momento de cada niño, nosotros podamos permitirle al niño, igual que lo hacemos con cualquier otro libro, encontrarse con la belleza del texto y por él mismo empezar a descubrir, sin necesidad de entrar a poner mis ejemplos personales, sin necesidad de yo llegar a dar la cátedra, ¿no?, de la teología acerca del texto, sino más bien permitir que la belleza misma del texto llegue con esa naturalidad. Yo no tengo que entrar a decir si ese texto sucedió realmente o no sucedió, ese no es mi trabajo en este momento, dentro de la Biblia como materia, sino que mi trabajo es exponer las palabras de Dios tal cual son, sencillas y simples en un lenguaje bello con un buen tono, ¿cierto? Y dejar que el trabajo, la semilla se siembre y ella haga su propio trabajo. ¿Y cómo va a orar en ese niño? Va a orar por salvación, va a orar en obediencia, entrar ese niño a la obediencia a Cristo, y también va a orar en el entendimiento y en la que en el momento oportuno ese niño empiece a indagar y a valorar por sí mismo la verdad. ¿Sí? Entonces, es la prudencia cuando vamos a leer. Digamos, ella pone un ejemplo allí donde dice cuando el Señor toma ejemplos, como cuando está contando lo de la perla de gran precio, pues nosotros no tenemos que ir a hacer lo que no nos corresponde. El Señor que hizo muy probablemente en esa época era una historia que todos conocían por algún motivo. Y él simplemente la cita de manera natural para todos, ¿cierto? No entró a decir, miren, esto sucedió realmente, esto no sucedió, las pruebas científicas de esto, las pruebas de esto existen pruebas. No, simplemente dejemos que esa palabra entre a lo profundo del corazón del niño y que obre en su tiempo. Ya va a haber otro tiempo en el que ellos mismos van a indagar, van a preguntar y nosotros vamos a poder complementar, perdón. A eso lo llama ella la verdad esencial y la verdad accidental. Nosotros nos preocupamos por las verdades esenciales. Perdón, un segundito. Qué buena la pregunta que hace Familia Ortiz Bonilla sobre la versión de la Biblia. Nosotros hemos conversado antes de este tema, creo que María Elena también ya en tertulias anteriores, me acuerdo haberlo abordado, el tema de la Reina Valera, de la versión Reina Valera en 1960, si no me equivoco, que es la que habíamos aconsejado, que tiene un lenguaje bastante depurado y Charlotte Mason en esencia sugiere usar en inglés obviamente la King James, que vendría a ser el equivalente de la Reina Valera. Por eso también nosotros nos atrevemos a mencionar esa versión. Yo conozco varias traducciones de la Biblia y yo siempre me inclino al final por la Reina Valera cuando se trata de hacer recitación o se trata de hacer memorización. Es un texto muy, muy bello. Entonces siento que esa versión... Elsa, me tomé la libertad de responder una pregunta muy buena aquí sobre las versiones porque justamente mencionaste sobre la Reina Valera. Quizás al final terminamos ya respondiendo a las preguntas, pero sí, no sé si Mari quiere añadir algo al respecto. Sí, yo creo que con las versiones ya de unos años para acá, pues he tenido la oportunidad también de estar como en unas conferencias de personas que están muy llenas en el tema de traducciones, sobre todo personas que trabajan en eso, en comunidades misioneras y eso. La Reina Valera no es que no sea fiel, sino que lo que he entendido de los estudios que han salido ahora es que se han usado diferentes fuentes
para hacer las traducciones, pero en ningún momento pues se diría que la Reina Valera es fiel. Quizás hay unas más acertadas, que es la única que yo recomiendo, yo la uso personalmente, pero estoy de acuerdo con Joe en cuanto a que es más poética. La Reina Valera para las recitaciones es como más atractiva, porque es como lo que decía Elsa, tiene como ese toque tan especial, tan poético, tan literario, que es la Biblia de las Américas, es la otra que yo recomiendo, porque todos, pues las fuentes que yo sigo que son bíblicas, que son confiables, las recomiendan también. Pero esta versión es un poquito más actualizada, pero no es rebajada de ninguna manera. A la que es más como actualizada es una nueva versión de la Biblia de las Américas que salió fue este año, pero la Biblia de las Américas, la anterior sí todavía maneja el vosotros, o sea, todavía es muy como antigua, pero digamos que ya eso es como una decisión personal, ¿no? Es muy diferente hablar de pronto de la Biblia Dios habla hoy, de la nueva traducción viviente, de la Biblia, hay otra que creo que es Biblia para todos, algo así. Esas son Biblias que tampoco yo diría que no son de Dios, porque el Señor usa todas las traducciones para convertir a sus hijos, pero no serían las adecuadas porque queremos que el niño no empiece con una paráfrasis, sino que el niño empiece precisamente con esa riqueza literaria que tiene las escrituras. Incluso es como cuando uno lee, por ejemplo, leer poesía traducida, es bonito, pero no es lo mismo introducir a nuestros hijos con una buena poesía en español y después quizás ya con los años que el niño ha apreciado la buena poesía en español, puede quizás ya entrar a poesías de otros autores muy universales, pero no es lo mismo cuando eso fluye naturalmente y tú puedes agarrar de esa originalidad, pues el lenguaje de las escrituras de la misma forma. Entonces, digamos que esa es como la recomendación en cuanto a lo que se habla de la parte literaria, más no de la confiabilidad de la Biblia. Digamos que o de las traducciones, de las versiones, más bien es como apuntar a la calidad literaria que la palabra nos trae en la Reina Valera, teniendo en cuenta incluso incluso la literatura universal más clásica, no podemos tampoco decir, ay, la literatura actual es mala, no, pero es que la clásica tiene esa riqueza, esa gente hablaba antes con esa belleza, adornaba incluso una frase, entonces es apuntando más que todo a ese objetivo. Y si pudiera yo añadir algo finalmente, cuando hablamos de usar un texto, justamente lo que decía Elsa al principio, estamos hablando de la lección escolar. Entonces, en la lección escolar queremos una calidad literaria bien elevada y no vamos a tomar textos que quizás estén, alguien puede decir, claro, hay problemas de traducción. Sí, en todas las versiones tienen problemas de traducción. No hay ninguna versión de la Biblia que esté libre de problemas de traducción. A menos que uno la lea en hebreo, va a encontrarse con desafíos de traducción. Entonces, si quiere ir al hebreo, hágalo, investiga el texto y después lo usa, ¿no es cierto?, en el idioma español y modifica las partes que quiera modificar. Ese trabajo se lo han dado traductores por ya cientos de años. Entonces, lo que se sugiere aquí simplemente es tomar una versión que es literaria muy, muy bella y en ese sentido, claro, la Reina Valera cumple con ese propósito. Ahora, quizás no hay que tomar textos que estén conflictivos, ¿me entiendes? Quizás no los controversiales, tome un salmo, tome un texto de recitación, de memorización, no sé, para facilitar un poco el... Sí, de hecho en la Biblia como materia y aunque tenemos el deber de estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para que el niño empiece a discernir la conexión entre el Salvador del Nuevo Testamento y la figura del Antiguo. Pero es muy lindo entender que lo primero que el niño debe saber es aquello que para él va a ser placentero y va a ser de fácil digestión, o sea, que lo va a ir digeriendo de manera fácil, no nos vamos a ir a los textos complicados, incluso hay momentos en los que podemos, y Charles Mason nos enseña de que si queremos alguna parte de la escritura, omitirla por el momento, por la edad del niño, por la sensibilidad, por muchas cosas, el no llevarlo, eso es decisión de cada papá, pero el principio es el mismo. Aquí los niños no les vamos a hacer difícil la digestión y lo que no les debe faltar es el evangelio. Entonces, por eso ella nos enseña de trabajen los 4 evangelios, para que el niño los lea, son de fácil digestión. Es para nosotros como igual,
porque la verdad que nosotros interpretamos es la misma verdad que ellos pueden interpretar de una manera muy sencilla, y que si el niño, la comprensión del evangelio es por ahí por donde se abre la verdad a ellos. Entonces no necesitamos ir a partes teológicas o a partes, no lo necesitamos en este caso para poder enseñar la Biblia en el contexto educativo, ¿cierto? Vamos, aclaramos, no es en la vida religiosa, sino en la educación. Ahora, acá no está Charles Mason opinando con sus devocionales personales, ni está opinando acerca de cuál iglesia van y cómo les presentan el contexto de cada una de las de la palabra predicada. Está hablando en el tema de la Biblia como materia. Ahora, Charles Mason nos enseña también los métodos de las lecciones, que son tan sencillos, o sea, cualquier papá los puede hacer, están al alcance de nosotros, simplemente es comprender el principio. ¿Qué hacemos? La lectura en voz alta. Hay algo fundamental que no nos puede faltar y es la reverencia, que es característica de la metodología, no solo en la Biblia como materia, sino en todas las materias. Porque la reverencia debe ser parte de nuestra vida integral, de ser reverentes en todos los momentos de la vida. Y eso lo trabajamos nosotros mucho con los niños y en nuestra comunidad, de la reverencia permanente, porque si a Dios le plació darnos un conocimiento y el conocimiento le pertenece a Dios, entonces es reverencia total al Señor en cada una de las cosas que hacemos, no solamente cuando estamos en la iglesia para un sermón, no solamente cuando vamos a orar por la mañana, no solamente, es en todo momento frente a todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Entonces es una vida de reverencia y esa cualidad y esa virtud nos debe acompañar a nosotros principalmente. Si nosotros reverenciamos al Señor en nuestras vidas, pues eso hace parte del ambiente y de la atmósfera que el niño lo va a absorber naturalmente, ¿cierto? El tono de voz, recordemos que eso es muy importante, lo citábamos ahorita al principio, de cómo la gracia de nosotros, la gracia con la que hacemos las cosas llega hasta el niño. Y ella dice una frase muy linda que dice: el maestro hace suya la enseñanza por el interés con que lee y por sus comentarios. Primero, el maestro hace suyo la enseñanza, y cuando él hace suyo la enseñanza, es una llama encendida que viene donde hay combustible, que es la mente del niño en su necesidad, siendo una persona necesitada de Dios y necesitada de ese conocimiento. Entonces ahí es donde nosotros podemos compartir ese conocimiento de mente a mente, sin intervenir y dejando que el Espíritu Santo y el Señor hagan su obra conforme lo que Él quiere hacer, y nosotros ponemos esas dos, el fuego y el combustible ahí listico para que esa mente se encienda. Nosotros no la encendemos, la enciende el autor, que nosotros estamos permitiendo que se acerque a ellos. Para eso necesitamos la reverencia, necesitamos acercar ese conocimiento con un tono de voz adecuado, con una expresión adecuada, porque no es cualquier libro, no es como cualquier otro libro, estamos hablando de la palabra revelada del Señor. Por lo tanto, eso se debe ver reflejado aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de presentar esas palabras. La narración, que es igual que la narración con cualquier otro libro, pero dice que debemos usar lo más que podamos las palabras de la Biblia. O sea, esa narración tiene unas características que la diferencia de cualquier otro libro que nosotros vamos a leer, y es: usemos el lenguaje que está ahí, ¿sí? Usemos el lenguaje, porque ese lenguaje va a dibujar en su mente las verdades, y ahí está complementando lo que decía María Elena y lo que decía Joana acerca de la importancia de tener una versión que sea literaria, sin modernizar el lenguaje, porque precisamente lo que queremos es esa riqueza literaria en la mente del niño, para que las comprensiones que él tenga sean mucho más elevadas y para que nosotros no menospreciemos al niño, ¿cierto? En que entre más le disminuyamos, pues más fácil lo va a digerir. No, nosotros no le tenemos miedo a los lenguajes grandes porque sabemos que Dios nos diseñó para esa comprensión. Por lo tanto, los enfrentamos sin ningún problema. Entonces, buscamos que ellos utilicen las mismas palabras y que simplemente no digan ahí pasó un señor, sino que no, pues ahí pasó un pastor. O sea, todo como lo más claro como en una exigencia superior a los otros libros que nosotros tenemos. Es hermoso si nosotros lo permitimos. ¿Cómo puede el niño captar el ritmo que a veces nosotros no captamos?
A veces somos tan fríos y tan ligeros para leer la palabra del Señor que ni nosotros logramos tener el corazón de un niño para captar los ritmos y la majestuosidad de la sencilla palabra de Dios. Eso lo podemos nosotros ensayar con nuestros niños y dejarlos acercarse y dejarnos nosotros impresionar de ellos, de cómo ellos sí lo captan. Mami, entonces pasa esto, mira, y ellos entienden todas esas cosas, aunque ellos no las puedan explicar, qué es lo que está sucediendo dentro de ellos, lo manifiestan con sus expresiones. Nosotros deberíamos ser igualmente asombrados e impactados por la belleza de nuestra salvación, por la belleza del Evangelio, por la belleza y la riqueza en la Biblia que nosotros tenemos. Entonces, esa parte es importante. Miren lo pequeñita, simplemente lea y narre. ¿Pero cómo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a ese trabajo que hacemos con los niños? Eso es en lo que tenemos nosotros que meditar. Ahora seguimos con el último tema que ya tocaba, bueno, no, el penúltimo, que es las ilustraciones visuales. Eso es me impresiona ver que en ese tiempo Charlotte Mason ya sufría con las paráfrasis y ya sufría con las ilustraciones. Yo no me imagino si ella hubiera conocido Disney. ¿Cómo sería el impacto? Yo creo que sería una opositora absoluta, ¿cierto? De cómo ella ya sufría con las ilustraciones. Y esa parte causa mucho impacto a las mamás que apenas inician en la metodología, porque pues uno lo primero que hace acercar al niño es al librito que le regalaron, el librito de Disney, ¿cierto? Que es como el dulcecito que nosotros le decimos, la golosina, pero que no puede quedarse ahí, que tiene que ir mucho más. Y aprendí yo hoy algo de cómo discriminarlas, porque a veces no es fácil. Vemos que ella sí usaba ilustraciones, pero ¿qué tipo de ilustraciones? Y algo hermoso, las palabras que ella usa, y es realidad y reverencia, dos R's maravillosas, que para encontrar unirlas es un trabajo, ¿cierto? Que estén llenas de realidad, sí, porque podemos trabajar y por eso se llama ilustraciones visuales y se llama algo más lindo, ya se me perdió acá, bueno, ahorita se los digo. Cómo esas imágenes reverentes y reales existen en combinaciones inusuales. Entonces, cuando nosotros vamos a ver digamos, las ilustraciones de Heidi, o vamos a ver las ilustraciones de Winnie Pooh, que es el mejor ilustrador de todos los tiempos, y uno ve la belleza y entrena el ojo del niño a lo que es real, pero reverente a la verdad, ¿sí? Que no saca al niño de la verdad y que presenta todo con reverencia, aunque sea un dibujo animado. Ahí hay reverencia. Ahí el ojo del que observaba cuenta, lo que a él le importaba y la realidad que él veía cuenta. Entonces, miremos cómo ve Disney hoy. Y miremos si está cargado de reverencia y de realidad. Entonces ahí podríamos tener elementos de juicio para nosotros decir, esas imágenes no me interesan. O para decir, esas imágenes son preciosas. O son bellas. ¿Por qué? Porque está en la interpretación de quien las recibe. Entonces él dice, sí, podemos utilizar imágenes con esas dos características, reverentes y reales. Dice, las imágenes adicionales que deben hacer, proteger y honrar el libro. Bello, o sea, no distorsiona la verdad. Están llenas de la realidad del autor y conocen la intención de quien las estaba diciendo para poderlas interpretar. Y eso a nosotros nos tiene que enseñar, porque nosotros nos vamos volviendo críticas de arte en todo esto y nos ayuda a ir un poco más allá de simplemente ver algo que entretiene al niño. Nosotros no buscamos, el objetivo no es el entretenimiento, el objetivo no es darle al niño una app en el celular para que se entretenga viendo historias de la Biblia. ¿Será que esas historias de la Biblia están cargadas de reverencia y de realidad? Puede que tenga lo uno, puede que no tenga lo otro. Pero entonces, ¿de qué estoy cargando la mente de mi hijo? Está comunicando esa imagen lo que la Biblia está diciendo. Les cuento que usar imágenes en el tema bíblico es muy delicado. Las existen. Incluso ella hace unas recomendaciones ahí, yo, que deben ser maravillosas, no me quedo tiempo para buscarlas, de cosas que ella cita. Dice, estas imágenes deben ser, las recomienda. Yo digo, qué lindo poder verlas para empezar a enseñar mi ojo
a lo que ella estaba tratando de decir y empezar a tener como a afilar ese criterio. Sí, protegen y honran el libro, y miren esta cosa tan linda que es la parte estética. Hoy en día todo lo estético se volvió superficial, pero no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces lo estético simplemente es una expresión del valor que yo le doy a una de las cosas que tengo que son espirituales, ¿sí? No es la belleza del rostro, no es la expresión corporal, pero esa expresión debe acompañar una belleza interior, o sea, la debe adornar, la debe alegrar y la debe exaltar. Asimismo, ella dice que las cubiertas de las Biblias deberían ser forradas en bordados, ¿sí? Como me la imagino, como ahora la podemos tener en cuero. Ya habla de cosas bordadas. ¿Por qué? Porque la belleza que tiene simplemente el ver un libro que tiene valor, el cuidado sobre ese libro, habla mucho de la importancia de ese libro y de la reverencia también. Entonces hemos llegado como a unos extremos donde, como se han utilizado mal las cosas, sencillamente, entonces la reverencia ya no existe, ¿sí? Ya el niño, los señores no se tienen ya que quitar la gorra para entrar a la iglesia, ¿no? Eso para qué, eso lo que importa es lo interno. Porque fue tanta la superficialidad que nos fuimos al otro extremo. Y no es así. O sea, es la expresión. Entonces ella habla aún de las cubiertas de las Biblias, de las bellezas, y dice que el libro roto, un libro dañado, y en especial la escritura, dice que esos detalles no son buenos para el niño, porque todo lo que nosotros debemos está cargado de belleza interna y aún de belleza externa, para darle un verdadero valor. Qué lindo una Biblia bordada. O sea, uno bordar y ponerle en la carátula una Biblia que sea su Biblia, que sea su tesoro, eso es maravilloso, ¿cierto? Dice que no es saludable una Biblia rota, no es saludable una Biblia dañada. Lo saludable es que él pueda conservar como un tesoro, porque eso va a ser parte de su vida, ¿sí? Esas Biblias. Y si no, pues recordemos nosotros el valor que tienen para nosotros nuestras bibliecitas, que ya están dejaditas y que ya piden cambio, pero que tenemos ahí todos los recuerdos de las cosas que el Señor nos ha enseñado y son atesorables para nosotros, para ellos también, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy romántica, muy linda y muy completa, como ella lo presenta. Bueno, habla que estas imágenes nos van a enseñar y nos van a ayudar en el estudio de imágenes de los grandes, y podemos apelar a los grandes y antiguos maestros. Por ejemplo, en la pintura italiana hay muchas pinturas que tienen expresiones maravillosas y hermosas y que las podemos trabajar en complemento, ¿no? Si encontráramos un autor de esos, incluso en Ambles hay muchas fuentes donde se pueden encontrar buenos pintores que den esa expresión real y que se pueda ver la reverencia que ellos tenían frente a esas historias y la realidad, ¿sí? Eso lo podemos, y de eso podemos hacer un estudio del arte precioso. ¿Por qué? Porque ellos en ese vagar de sus bosquejos y de todas las realidades que ellos trataban de ver, porque es que una cosa es ver, la otra cosa es pintar, o sea, todo lo que ellos tienen que dar a conocer con la expresión dibujada, los hace tener en ellos un detalle maravilloso de las escenas, y se debe ver reflejado el deleite sublime con el que ellos pintaron. Entonces, esas obras se vuelven observables y se vuelven de gran riqueza para nosotros, y las podemos utilizar dentro de nuestra Biblia como materia. Podemos también utilizar ese tipo de imágenes. Dice que la importancia de todas esas imágenes, dice que a través del sentimiento que para el niño ofrece esa imagen, van a formar en una esencia de ellos su fe. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso no tenemos una Biblia rota. Por eso buscamos una buena versión. Porque es que estamos hablando de la eternidad, como dijimos. O sea, es algo que es eterno. No estamos en cualquier tema ni estamos abordando, sino que estamos abordando con reverencia lo mejor que nosotros podemos hacer para que el Señor cumpla su obra en sus hijos y nosotros podamos ser siervos fieles delante del Señor. Esas imágenes nosotros debemos, cuando las exponemos, debemos permitir que cuenten su propia historia.
nosotros no tenemos que contar la historia, la imagen en sí misma cuenta la historia y el niño debe encontrar esa historia en cada una de las imágenes. Y hacemos y trabajamos esto como se maneja todo lo que es la apreciación del arte. Y ahí esta parte es hermosa cuando habla de que es una lectura con imágenes reverentes. Esa expresión tan linda que es una lectura de imágenes, o sea, estamos leyendo, pero para poder leer imágenes necesitamos una lectura con imágenes, pero las imágenes deben ser reverentes para exponer a nuestros niños. Y bueno, por último toca la parte de la recitación bíblica. Cuando son ellos bastante pequeños, es bueno que ellos empiecen, ¿cierto?, a tener la recitación de sus versículos cuando tienen 6, 7, y llenar su mente y su memoria de pasajes hermosos e inspiradores y reconfortantes para los niños. Volvemos, los niños son personas y los niños también sienten miedo. Los niños están llenos de temores. Y esos pasajes se vuelven reconfortantes para ellos cuando nosotros no estamos. Tenemos que recordar que la gente, como nos enseña Charles Mason, el niño, si no tiene nada que pensar, el niño se muele a sí mismo. Nosotros nos molemos a nosotros mismos si nosotros no tenemos ideas vivas en nuestra mente. Entonces, si nosotros no inundamos la mente del niño de la palabra del Señor a través de la memorización, a través de la recitación, a través de todos esos elementos que nosotros tenemos a nuestro favor, pues el niño, si no muele la palabra del Señor, que recibe y va memorizando a través de la recitación, ¿cierto?, que la va dejando y la va haciendo suya cada vez que él la narra. Si nosotros no dejamos eso ahí en su mente, entonces el que va a moler, porque él siempre está moliendo como nosotros estamos moliendo, ¿sí? Y por eso el Señor en su palabra no se equivoca cuando dice que pensemos en lo santo, en lo justo, en lo bueno, en lo que es digno de buen nombre, y nos dice en eso pensar, y es autoritativo, porque él sabe que si no estamos pensando en eso, estamos pensando en otra cosa, porque nuestra mente siempre está pensando. Entonces, esos las dejamos a los niños, entonces les enseñamos que aun si en la noche se despiertan, recuerden de recitar lo que aprendieron, recuerden de contárselo a ellos mismos, recuerden de decirlo, entonces nosotros les estamos dando a ellos qué moler, cómo llevar y van a ser reconfortantes porque sin duda cuando ellos sientan miedo en la oscuridad, ¿cierto? Entonces ellos podrán decir, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, que es lo mismo que nosotros vamos a decir en un temor mucho más grande. Entonces estamos empezando a ejercitar y que ellos pongan en práctica lo que nosotros como adultos igualmente necesitamos. Entonces esa parte es maravillosa, es totalmente coherente con toda la metodología, la vemos bien transversal, bien agarrada a todos sus postulados y venimos a la conclusión final y es que si nosotros hacemos estas cosas y las hacemos fielmente, dice, no podemos decir cuándo y cómo dará su fruto. ¿Sí? No sabemos cuándo ni cómo. Nosotros trabajamos fielmente y el Señor es el que da el fruto, el Señor es el que va a hacer esa obra en ese niño y va a saber Él cómo lo hace y cuándo lo hace. ¿Sí? Nosotros debemos siempre que lo que ofrezcamos a nuestros niños sea algo inspirador, por lo tanto, nuestra alegría y nuestro gozo debe estar allí, en la alegría de compartir, utilizando una metodología que es una aliada de la piedad, es una aliada del cristianismo en el hogar, porque no vemos que nos saca a otro lugar, sino que nos ayuda a que la vida de piedad en una familia sea más sencilla. Eso es lo que hace Charles Mason. Cuanto más en la Biblia como materia, y bueno, habla ya de lo último de la recitación, que debe ser reconfortante, inspiradora y siempre dada por porciones según el niño las pueda tomar. Entonces, bueno, yo ya con esto terminaríamos. No sé si tengas alguna pregunta en el chat que podamos ahorita entre las tres responder. Sí, hay preguntas y hay algunos comentarios. Creo que el primero ya lo abordamos. No sé si alguien quiere responder un poco más sobre las versiones. La pregunta era, decía, en mis investigaciones personales hay versiones más fieles al original que la Reina Valera. Y después, ¿qué versión se sugiere en la metodología por Charles Mason a la luz de la fidelidad de cada traducción? Que es un tema que ya tratamos
En este Ahí caso, quiero complementar algo. Y es la libertad que Charlotte Mason le da a los padres de decidir. Y eso es hermoso porque ella no violenta el principio de que la educación, aún la educación bíblica y cristiana, es autoridad de los padres, ¿cierto? Pero hay que entender muy bien el principio, el por qué ella lo decía y cuál era el objetivo. ¿Me refiero a qué? A que si yo comparo, por ejemplo, el tema de los himnos, porque al volver contemporáneo los temas de Charlotte Mason corremos un riesgo muy grande, y es que vamos a conceptualizar de la manera moderna. Entonces podemos llegar a decir, los himnos que se canta y que decía Charlotte Mason ahora son canciones cristianas modernas, porque simplemente ya no vivió en esa época. Y eso está equivocado, eso no es lo que ella decía. Los himnos tienen su razón y no son suplantados por la música moderna, dentro de la educación que ella ofrecía. Entonces, cuando ella habla de los principios de las versiones, cuando habla de todas esas cosas, tiene un sentido. Y si bien nosotros tenemos esa libertad, y es bueno que hayan versiones distintas, porque nosotros podemos tener un entendimiento tal vez más completo, como dice Joana, si esto no lo entiendo bien acá, lo puedo mirar acá, ¿cierto? Y me da como una versatilidad que yo puedo utilizar y no es mala. Hay que entender lo que nos explicaba María Elena con respecto a los géneros literarios y el respeto por la palabra que tienen ciertas versiones. ¿Sí? No estamos hablando ni de las veracidades de las versiones, ni de que sí, ni de las intenciones, no, eso no lo estamos hablando. Estamos hablando de la riqueza literaria. Pero en últimas, después de que uno comprende el principio, la familia y el padre y la madre son los que deciden cuál versión es la que quieren trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad es suya. Simplemente Charlotte Mason ofrece los principios y deja muy claro los porqués. Ya la decisión la toma la familia, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que ser diestros, porque Charlotte Mason no nos dejó un libro, un currículo único donde dice, miren, esto es lo que ustedes tienen que estudiar. Esta es la única versión que se puede leer. Se dijo, no, ese trabajo les toca a ustedes, yo les doy los principios. Entonces eso es maravilloso porque cada familia es diferente. Dale, yo. la siguiente pregunta era, ¿podrías darnos ideas prácticas para formar en ellos la reverencia en menores de 9 años y en menores de 3? Desde que nace. Desde que nacen la reverencia es parte y debe ser parte del ambiente y de la atmósfera de la familia. Un niño que crece en esa atmósfera lo va a hacer de manera más natural, ¿cierto? Y ya queda es afinar los principios, ¿cierto? Con el niño. Pero si digamos que nosotros no hemos tenido una práctica de reverencia, sino que hemos sido ligeros en muchas cosas porque no sabíamos cómo recuperamos. Nosotros no lo vamos a recuperar si no comprendemos. Hablando en el sentido educativo, dentro de la metodología de Charlotte Mason, es comprender que todo conocimiento viene de Dios, estudiar el gran reconocimiento, ir y apelar a qué es lo que ella quería decir con la reverencia. Entender que el Espíritu Santo es el dueño del conocimiento cuando vemos la obra en la que ella encuentra como esa luz de decir, esto es educación, ¿cierto? Y es que el conocimiento le pertenece al Espíritu Santo. Y cuando hablamos del conocimiento, hablamos de todo tipo de conocimiento, porque hemos dividido las ciencias celestiales de las ciencias naturales. Ella nuevamente vuelve y dice, no, qué pena, esto no es así, porque todo conocimiento, desde que sea verdadero, le pertenece a Dios. Independiente, incluso si es un ateo el que está diciendo una frase que es correcta, ese conocimiento le pertenece a Dios y es herencia directa del cristiano, ¿sí? Entonces ella vuelve y trae al lugar las cosas. Entonces cuando yo empiezo a comprender y a dimensionar que la geografía, la historia, la matemática, por cierto, aquí tengo un libro hermoso de matemáticas, no sé si lo ven, se llama Matemática Divina. Es una forma tan bella, me fascina ese libro, a nosotros nos ha encantado, pero a mí me ha enamorado, porque es una forma de ver cómo la matemática es divina, es de Dios, le pertenece a Él. ¿Cómo voy a abordar las matemáticas con pereza? Si Él se está dando a conocer y sus atributos y su belleza y su verdad y su exactitud, todos sus atributos están siendo revelados ahí. ¿Cómo voy a entrar a conocer las matemáticas? Ay, qué pereza las tablas, no. Eso yo no lo puedo permitir, porque es que la matemática es divina y se aborda con reverencia. Y si no tienes actitud de reverencia, mejor no lo hacemos.
pero yo debo conocerlo primero, yo debo entenderlo y yo debo haberme deleitado y haberlo probado. Cuando voy a diarios de la naturaleza, y no estoy viendo las plantas, ni la pachamama, ni estoy abrazando el árbol, ¿sí? Sino que cuando yo puedo ver una hoja, la diferencia y ver la gloria de Dios en esa pequeñita flor que todos pisan y nadie ve. Y cuando yo puedo decir, esto lo hizo Dios. ¿Cómo voy a abordar ese conocimiento? Con ligereza, con brusquedad, con que el niño vaya y arranque, con que el niño vaya y quite. Digo, qué pena, es que esto no te pertenece, te lo están ofreciendo. Y si a ti te ofrecen las cosas, tú debes recibirlas con reverencia. Y si no tienes reverencia, mejor no las recibas. Entonces, eso parte de ir generando esa cultura en la casa, en la familia, de la reverencia. Hemos visto la reverencia en las iglesias, es un concepto perdido en la iglesia de hoy. La gente habla, la gente se para, los niños se van, los niños vuelven, los niños gritan, los niños... Por eso es que para nosotros la reverencia en el hogar es tan difícil, porque la iglesia se ha permeado de otras cosas que no son lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, recordemos que nosotros estamos hablando de una metodología clásica y de un cristianismo clásico, donde estamos buscando las sendas antiguas para ir hacia adelante. No estamos buscando el modernismo y por eso pues estamos en búsqueda de la verdad de esa que se perdió y que hoy necesitamos y que hoy escasea, aún en las iglesias y en las familias cristianas. Eso es lo que estamos rescatando. No sé si responde la pregunta o alguien quiere complementar. Eliana, ¿quiere decir algo? ¿Tenemos más preguntas? Ok, solo rapidito por lo que está comentando ahorita Elsa. Digamos en mi caso que tengo niños muy variados, inclusive ya se nos han unido las sobrinas al homeschool en la tarde. Tengo niños de 6 años hasta 12 años y una de las cosas que sí, uno de papá tiene que ser bien intuitivo es saber conocer los tiempos de los niños. Si los niños están como muy eléctricos, pues obviamente te vas a inclinar primero por esas actividades o esas materias que les va a permitir el juego. Pero cuando el momento de llegar a la seriedad o como dice Elsa, a la reverencia, entonces ahí te dice a los niños, ok chicos, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, tengamos un corazón atento porque ahorita vamos allá a lo serio y es bonito porque una sola lectura puede servir para un niño de 6 como para un niño de 12, ¿verdad? Entonces, uno de mamá, lo digo por la pregunta que decía la otra mamita, debe conocer el tiempo y la energía del chico. Pues si está muy eléctrico, primero hay que quemar esa energía y luego poco a poco ir aterrizando ya a las clases formales. Y otra cosa que me ha funcionado mucho en el año pasado que iniciamos con eso de las lecturas bíblicas, es que yo no la daba como una clase en la mesita, sino que yo la daba casi que cercana al tiempo de la siesta, porque es un momento donde ellos van buscando también una relajación, entonces vamos a una lectura de 10 minutos del texto bíblico, y llega un momento que a lo mejor no se duermen, pero están reflexionando sobre esa historia, y ya llega un momento que más tardecito ellos van a decir, mami, ¿te acuerdas de lo que pasó con Abraham? Y ellos van a empezar como a hilar la historia. Pero tal vez algo importante es saber conocer el tiempo de los chicos. Si están eléctricos, no les vaya a poner solo la Biblia, ¿verdad? Quite por otro orden y más tardecito, pues ya le vas metiendo la poesía, la alabanza, para ir aterrizando con la Biblia. Gracias, Cele. Se te creció la tropa con las sobrinas. Bueno, ahí hay que tener siempre en cuenta de que la reverencia es permanente en la vida del cristiano. Nada que hacer, nosotros debemos ser reverentes en todo, en todos los momentos y en todas las cosas. Pero Eliana tiene razón en cuanto a que la metodología es tan linda que nos ofrece los momentos, ¿cierto? Como oportunos donde nosotros vamos conociendo cuándo es mejor hacerlo. Sí, para unos es muy bueno a las primeras horas de la mañana, para otros esperan un poquito más porque los ritmos no son iguales, ni en las familias ni en los niños. Y la metodología nos va ayudando a equilibrar esas cosas, ¿cierto? Pero sí hay algo claro. Si el niño no tiene actitud de reverencia y respeto, es mejor no hacer nada. Porque si no, yo voy a enviar el mensaje incorrecto y le voy a decir que es válido hacer las cosas de mala gana. Es preferible parar
y es preferible parar una semana. Y si nosotros ensayamos y estamos seguros de lo que estamos diciendo, ustedes mismos saben por experiencia, yo lo he vivido, el dolor que le causa a un niño cuando no tiene una actitud reverente y correcta y no le dice, no vamos a leer. No tienes que reprenderlo con la vara, no, o sea, no tienes que hacer nada. Él queda acabado, él queda destrozado. Ahora sí ya quiero, por favor, te lo suplico. Todas las cosas, esa es su propia consecuencia natural de no hacer las cosas, ¿cierto? Y de no hacerlas como se deben hacer. Y entonces ya la próxima lección él va a decir, una sola lectura, acá no se lee 2 veces, porque en la vida tienes una sola oportunidad cada día de hacerlo. Educamos para la vida, ¿cierto? Porque mañana nos podemos morir y no tenemos ningún día, el día de salvación es hoy. Entonces nuestra metodología está llena de principios y de la palabra del Señor, que si Él nos da la bendita gracia de entenderla, comprenderla, podemos irla aplicando y nuevamente viene Charlotte Mason como una aliada, ¿no? A ayudarnos a ir ahí en esa tónica que nos va a llevar cada vez más a ser unas familias más piadosas. Gracias, Eli, por tu comentario. ¿Qué otras palabras? Un comentario, dice también Laura, también es precioso indagar sobre algunas costumbres judías donde podemos ubicar el contexto del que hablaba el autor, podemos encontrar mucha belleza y reverencia en sus tradiciones, sin desligarlas del texto bíblico, y puede ser muy enriquecedor. Bueno, hay que tener cuidado de lo que ella nos está diciendo. Estamos hablando de niños de 6 a 9 años, ¿cierto? Estamos abordando 3 años, una etapa completa de los niños donde pueden ir en distritos. Acá no estamos hablando del devocional bíblico o de estudios bíblicos familiares. Digamos que lo que ella está tratando de decir es, dentro de las lecciones, no debemos indagar más allá de la veracidad y de lo que ella misma dice, que es natural, y es el contexto. Por ejemplo, entender que cuando el Señor estaba dando el sermón del monte, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿A quién le hablaba? ¿Le hablaba a los apóstoles o le estaba hablando a los doctores de la ley o le estaba hablando a todo el mundo? O sea, eso es vital para poder entender qué es lo que le estaba queriendo decir. En muchos casos él le habla a los apóstoles porque ellos son los únicos que le pueden entender, aunque él lo está diciendo a todos, pero viene con un mensaje específico y esas cosas, pero eso viene dentro de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio estudio, que lo facilitamos dentro de las lecciones. Y Charlotte Mason recomienda mucho, digamos, estudios bíblicos, como por ejemplo el de hoy día, pues no conozco uno mejor que el de Matthew Henry, por ejemplo, que tengamos acceso, de tal manera que nosotros podamos ir y ver un texto y entender un poquito más y nos dé una ayuda. Pero digamos que lo que ella está queriendo decir es que lo ofrezcamos de una manera simple y de una manera sencilla, digerible, ¿cierto? Con un contexto, porque no podemos sacar de contexto un texto, ¿sí? Ni las intenciones del autor las podemos nosotros reinterpretar. Y dejemos que el texto hable, ¿cierto? Y eso es sencillo. Miren, yo antes mis lecciones bíblicas, esas cosas, eran cátedra, pero mejor dicho, o sea, con todo el estudio, todas las cosas. Eso produjo lo que yo no, mucha enseñanza, poco conocimiento, sencillamente así. Porque yo no estoy dejando, ni estoy dejando acercar al niño a la mente de Dios para que él absorba lo que él necesita. Entonces ahí está, vuelve otra vez, importa más cómo se enseña que lo que se enseña, o sea, que lo que verdaderamente se aprende. Entonces yo tengo que aprender a sacarme del lado y ofrecerle al niño un contexto, un ambiente, y allí en ese lugar es como una obra de arte, o sea, eso es hermoso, porque es intencional, porque es estudiado, porque es preparado, y el Señor ama eso, ama el esfuerzo que nosotros tenemos detrás, y no es simplemente llegar y bueno, vamos a buscar este versículo a ver qué nos sale hoy ya. No, sin duda vas a poder interpretar unas cosas que no son, pero si tú coges, como nos dice Charlotte Mason, cójalo ordenadamente, estúdielo y mírelo y usted va a ver otro contexto diferente. Entonces sí tenemos nosotros, y es una responsabilidad personal, porque si el niño se me va a desviar en la narración o en un comentario que hicimos y el niño va desviado, pues yo lo tengo que traer, ¿cierto? O hay cosas que nosotros no sabemos, no entendemos porque ninguno de nosotros se las sabe todas. Vamos a buscar en un comentario bíblico fiable.
Habían muchos, en inglés, creo María y yo, que hay comentarios que ella recomendaba, difícil encontrarnos en el español, pero digamos que yo recurro a esos autores fieles porque pues no tengo un comentario completo, aparte un comentario completo a veces son costosos, grandes y eso. Pero sí podemos apelar a eso y entonces uno dice, bueno, eso lo vamos a resolver después, vamos a quedarnos con lo esencial. Acuérdense de la palabra de que debemos hacer lo esencial. Generalmente no es tanto el trabajo, somos nosotros los que nos complicamos. O sea, si alguien descarga el trabajo de la mamá, es Charles Mason. Nada que hacer. ¿Por qué? Porque el conocimiento le pertenece a Dios. Y yo simplemente soy un mayordomo que ofrezco, pero yo soy el responsable de que él aprenda. El responsable de que él aprenda es Dios y le dio todas sus facultades para hacerlo. Y yo veo el espectáculo delante de mí y lo miro con reverencia y con respeto. Pero el trabajo no lo hago yo. Yo ofrezco todo el panorama, pongo todo, el niño toma y el Señor da. ¿Sí? Pero para eso, ¿dónde están nuestros esfuerzos? Nuestros esfuerzos están en prepararlos, en comprenderlo, ¿cierto? En estudiarlo para poder ofrecerlo naturalmente. ¿Sí? Al principio de pronto tenemos ese conflicto, bueno, ya voy a dar la clase de Biblia como materia, entonces voy a tener en cuenta esto, pero no, eso se va volviendo de manera natural, de tal forma que si estás en el campo y afuera y sale un tema así, entonces venga, busquémoslo en la escritura, miremoslo y podemos aplicar los mismos principios y se nos vuelve parte de la vida. Entonces no se preocupen si a veces hay cositas que no entendemos o no aplicamos al mismo tiempo, ¿listo? Y dale. quizás, Elsa, tú puedes un poquito también explayarte sobre el tema de, aparte de los comentarios bíblicos que se pueden usar, diccionarios bíblicos que la mamá se lee antes de la clase, para prepararse. Hay otro aspecto que es el tema de la crítica contra las escrituras. Hay mucho que el niño se va a enterar de pronto, va a escuchar, ¿no es cierto?, cosas que el niño tiene que estar preparado para responder. No sé si te acuerdas esa parte donde menciona de, bueno, temas controversiales, digamos, que tú sabes que hay cristianos que creen que la Biblia fue creada en exactamente 6 días, 24 horas, y otros que dicen, bueno, no, es un poco una figura, es una comprensión de la cosmovisión de quienes somos, Dios nos creó, en fin. No es un tema salvífico, por lo tanto no es un tema, digamos, crucial que vengamos a decir yo no hablo más contigo porque tú crees tal y cual cosa, pero sí es un tema que tenemos que conocer para que podamos responder preguntas. Si nuestro niño nos dice, bueno, ¿y qué pasa en este caso? ¿La Biblia es verdadera, es falsa? Me dicen que no está bien, es que, no sé qué. ¿Te acuerdas de ese tema? No sé si puedes explicarte un poquito eso. Sí, de evaluar la veracidad del texto. ¿Sí? Entonces ella dice y recomienda, vamos a lo simple, ya va a haber tiempo para eso. Pero no nos perdamos la perla de gran precio. O sea, si estamos viendo la perla de gran precio, ¿yo para qué voy a hablar más? O sea, el Señor nos dejó en su palabra lo que era necesario para nuestra salvación. Y nos los dejó a los adultos y a los niños. Hay muchas cosas que son desconocidas para nosotros. Hay muchas cosas que no vamos a saber interpretar. Si hay un conocimiento científico que nos apruebe, por ejemplo, que Babilonia sí existió y todo eso es apasionante, pero eso va más allá, porque es que nosotros ya tenemos una palabra infalible de Dios. Y ahí está todo lo que el cristiano necesita, y ese es el objetivo, que el niño sabe que ahí está la verdad. Y dice, espere, él tal vez ahorita, usted no le tiene que enseñar todo, no le tiene que hacer nada, espere, que en su momento él va a aprender y va a discernir lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Pero eso tiene su tiempo y tiene su proceso. Entonces no nos adelantemos a hacer lo que no tenemos que hacer, o sea, hacer en lo esencial de la verdad accidental. ¿Por qué habla de la verdad accidental? Porque dice yo, no es necesario para nuestra salvación, pues no lo vamos a enfatizar, ¿cierto? Incluso si hay un texto que yo no comprendo bien o que puede causarle al niño así como un impacto porque está pequeñito, pues yo no lo tengo por qué traer ahorita. Acuérdense que el texto sea digerible y agradable para él, porque necesitamos, es como la poesía, cuando nosotros vemos es un deleite, esperen que ellos amen esas verdades y después viene todo lo demás. Amamos las bellas palabras, después viene la gramática, porque todo tiene su tiempo y eso es lo que nosotros no sabemos esperar. ¿Por qué? Porque estamos permeados del aprendizaje del mundo.
Entonces siempre lo he dicho, no hay una mejor desescolarización que un buen cristianismo. O sea, esa es la desescolarización total. Porque hemos dejado permear esas formas de enseñar, entonces creemos que somos dueños del conocimiento y que el niño lo tiene que saber todo ya. No, el niño no tiene que saber todo ya. Las verdades esenciales que él necesita están en el Evangelio y corroborar que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Eso es lo que el niño tiene que aprender. Y su tiempo llegará. Qué deleite ellos formar esas verdades y luego decir cuando alguien les diga no, porque es que yo aprendí el buen samaritano y yo sé que así debo actuar. Para eso uno no tiene que saber nada, no tiene que saber que es una verdad absoluta, que es un absoluto y que debe ser así porque Dios lo dijo. Pero más adelante él podrá mirar por qué el Señor dio ese ejemplo. ¿Eso era verdad o no era verdad? Y van a llegar sus épocas donde él va a indagar, pero esas verdades ya son parte de él, o sea, él las absorbió y son suyas, nadie se las va a quitar, ¿sí? Y después él va a llegar en su tiempo de indagar, incluso si hay una pregunta o algo profundo y la podemos responder, pues la respondemos, pero no tenemos que hacerlo en el tiempo de Biblia porque nos va a coger 1:30. Mientras buscamos el documental, la respuesta, todo eso, y se perdió el valor de entender la perla de gran precio, que era lo que él tenía que saber. Todo lo demás va a llegar. Y incluso nosotros nos podemos morir sin haber conocido muchas cosas de la Biblia, de verdades y de cosas que, pero teníamos lo esencial que es el Evangelio, ¿cierto? Que es lo que el Señor quiere, el Evangelio para salvación y el resto de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para hacer crecer al cristiano completo, completamente preparado para toda buena obra, ¿sí? Pero primero viene la salvación y después vienen todos esos otros temas que nos van a ayudar a entender la vida y cómo comportarnos. Pero nuestro trabajo con los niños es déjenlos disfrutar la belleza del Evangelio. O sea, dejémoslos ahí y en su momento todo va a ir pasando. Listo, yo. Excelente. Quedan algunos solo comentarios, no son preguntas. Uno dice, si bien es cierto que la Reina Valera del 60 es una traducción literal muy fiel, recomiendo leerla a la par de la nueva traducción viviente, creo que es la NTV, que no la conozco, no la puedo recomendar, pero quizás buena. Dice, muchas gracias por la exposición. En el tiempo de que los niños están en la escuela dominical o en el tiempo de los niños en la iglesia, muchas veces ponen a los niños videos de superlibros o historias animadas de la Biblia, etc. Me pone a pensar y reflexionar todo lo expuesto. Después alguien... Sí, exacto, es el entretenimiento, ¿no? Permeando. El niño no necesita el entretenimiento, porque el niño es capaz de hacer sus propias imágenes y esas imágenes van a durar con él para siempre. Cuando yo los expongo, y en una escuela dominical, o sea, con todo respeto, los niños, cuando dice la palabra del Señor, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Como nosotros no sabíamos que los niños son personas, entonces se les omitió el evangelio a los niños. ¿Sí? Charles Mason lo sabía y decía, no, qué pena, id y predicad el evangelio a toda criatura, incluye los niños. Por eso a los niños no les puede faltar el evangelio. Y la escuela dominical es para la predicación del evangelio. Eso es lo que el niño necesita, en la casa, en la iglesia y en todo lado. Entonces, chévere que te hagas esas preguntas y esas cosas, porque es necesario, porque nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que cuidar nuestra familia, ¿no? Y obviamente pues ya el Señor nos dará sabiduría de cómo lidiar estas cosas en nuestras iglesias. Otro comentario dice, uno de los mejores métodos de reverencia, que ya se mencionó, es el ejemplo de los padres y la constancia, como decía Elsa. Después, alguien más, creo que la riqueza cultural es un previo nuestro para aclarar dudas del contexto, digamos las parábolas. Siempre tenemos que estar mirando y no podemos sacar de contexto la escritura, porque la escritura es la misma ayer, hoy y siempre, el mensaje es el mismo, porque el hombre no ha cambiado, el hombre sigue siendo el mismo. Y nuestro Salvador sigue siendo el mismo. Yo no puedo contextualizar la escritura deliberadamente. O sea, tengo que tener un criterio, ¿cierto? Para esa interpretación. Ahora, ¿podemos dar aplicaciones? Claro que sí. Sí podemos traer aplicaciones, pero sin sacarla del contexto, de la intención del autor, de quién iba dirigido y del momento en el que se estaba viviendo, porque no es lo mismo hablar cuando el Señor le habla a cierta iglesia que cuando le habla a otra. Y decir que Él me está hablando a mí, y decir, bueno, eso fue escrito para quién, ¿cierto?
¿A quién le estaba diciendo eso? Y obviamente que todo eso pues incluye a los creyentes, a la iglesia en sus aplicaciones y sus cosas, pero digamos que hay un predicador que decía algo muy cierto y decía que una mamá es una pequeña teóloga en la casa. Tiene que serlo, porque entonces ¿cómo va a enseñar? Tenemos el papá que es el responsable, pero la mamá está en todas, o sea, la mamá está en la geografía, en la ciencia, en las matemáticas, en la naturaleza, resolviendo todas las cosas. Entonces sí debemos preocuparnos por crecer en esa área para no ir a enseñar cosas que son incorrectas. Bueno. Dice, sí, justo hoy mi niño de 6 años pensaba que el arca del pacto era otra arca de Noé. ¿Y cómo me di cuenta? Pues preguntó si ellos iban al mar. Muy importante contextualizar, pero yo creo que se refiere a eso justamente, Hermoso. que son los temas más... Yo aquí estuvimos contextualizando sobre el lavado de los pies. ¿Y por qué se puso a lavar los pies aquí? No tiene... ¿Por qué? Sí. Entonces, digamos, en ese tiempo no existían los carros, tú no andabas con zapatos, todo era polvo, o sea, en ese sentido se contextualiza solamente un nivel muy básico, ¿me entiendes? Sí, muy básico, de entender que el siervo era el que limpiaba los pies. Exacto, el último esclavo de la casa. El último esclavo. ¿Y quién se hizo último esclavo para limpiar los pies de pecadores y pescadores? Solo alguien supremo y sublime podía hacer para darnos esa enseñanza, que no necesitará nada más que esa explicación para enriquecer y para abrir el panorama, ¿cierto? Lo del arca, las relaciones que los niños hacen son maravillosas. Entender que cuando el arca se cerró, es la misma arca que es Cristo, que se va a cerrar un día y la puerta no se va a abrir. Es entender qué significaba esa figura del arca del pacto, que no es descabellado decir que es la figura del arca de Noé y que va a ser la misma figura de que cuando se va a cerrar, se va a cerrar. Entonces, nosotros echamos mano de todas esas cosas bellas, de esas relaciones, pero eso solo se hace cuando hay una amistad con la palabra del Señor. Cuando amamos la palabra del Señor, cuando la tomamos en serio, como Charlotte Mason, y por eso pone o sea, ella no está diciendo ni siquiera es el devocional de la casa, está diciendo no, es que es una materia. Claro. Porque es que es el conocimiento principal. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a ver lo elevado que es para nosotros la educación que llevamos, pues que es una educación verdaderamente basada en los evangelios y es una educación verdaderamente bíblica. Y como ella lo dice, que ellos tienen que saber, sus lecciones escolares bíblicas les van a ayudar a entender que el conocimiento de Dios es el principal conocimiento. Y eso es vital, porque a veces decimos, ¿qué es lo primero que hacemos en la escuela? Matemáticas. La primera asignatura, empezamos con matemáticas, pero quizás no, empecemos con Biblia. Y que los niños sepan, es lo principal, por donde va primero, no sé. Exacto. Entonces mira todo el lenguaje que habla, ¿cierto? Si bien entendemos los ritmos, si bien entendemos las cosas, nuestros lenguajes, aún el orden en que nosotros llevamos las cosas de nuestra vida, hablan. Es que lo primero, cuando ellos estén grandecitos, lo primero que a mí me enseñaban en la casa era esto. O sea, eso a mi mamá no se le podía pasar cuando tengan 22, 23 años y ya tengan sus propios hijos. Es decir, qué pena, esto es lo primero. En metodología educativa, lo primero era el conocimiento de Dios antes que cualquier otro conocimiento. O sea, todas esas cosas hacen que la vida, que la vida de piedad sea real y pase de ser simplemente un conocimiento por allá en un libro a volverlo real en nuestras vidas. Último comentario. Dice, a propósito de ese comentario sobre lo que se hace en algunas congregaciones en el tiempo de escuela dominical, también sería bueno replantearnos qué tanto aprovechan los niños ese tiempo y si es mejor que los niños permanezcan con nosotros en la predicación, bueno, otro tema, pero enseñándoles reverencia y donde aprenden muchísimo. Recomiendo una predicación del pastor Paul Washer sobre este tema de la escuela dominical, donde nos explica cómo hemos dejado la enseñanza de la palabra de Dios en manos de otros, cuando es responsabilidad como padres. Y después hay un último comentario, ya terminamos. Sí, ahí después hay que entender el rol de la iglesia, ¿cierto? Dentro de cada uno de los roles, o sea, la iglesia y el pastor no manda en mi casa, ¿no? En mi casa manda mi esposo y se hace lo que acá se dice. Pero la iglesia está para apoyar la familia.
¿cierto? Para apoyar, para enseñarle, para guiar a sus hijos y debe estar en concordancia lo uno con lo otro. No es posible que yo enseñe una cosa en mi casa y el niño vaya a la iglesia y se pierda todo lo que se dice, porque en mi casa hablábamos de reverencia, le enseñábamos reverencia, pero él llega ya a no ser reverente porque no se le enseña ni se le instruye en eso. Cuando nosotros miramos el movimiento de las escuelas dominicales, encontramos un gran representante que es Charles Spurgeon, preocupado precisamente por eso. ¿Por qué? Porque en las iglesias, hoy en día, bueno, el tema del evangelio ha menguado, se enseña mucha doctrina, en algunos casos, y en otros ejemplos personales. Entonces, ahí hay cosas muy delicadas. Pero si bien es cierto que cuando estamos los adultos, a veces hay temas que son de práctica. Que el niño, él entendía lo que Charles Mason decía, el niño no tiene por qué estar escuchando todo lo de práctica cuando el niño necesita el evangelio. ¿Por qué? Porque él sin la gracia salvadora del Señor no va a poder llevar esa vida piadosa que está escuchando en el sermón de allá. Por eso él sabiamente creó escuelas dominicales, pero no era cualquier escuela dominical de entretenimiento. No era donde los papás se deshacían de los niños para que los niños hicieran cualquier muñeco o hicieran cualquier presentación. Era escuelas dominicales para la predicación del evangelio, para que ese niño se llevara a su medida lo que él necesita. No se les predicaba nada más que el evangelio, ¿sí? Hoy en día hay iglesias que, muy bellas, maravillosas, que permiten que los niños estén en los sermones. Mis niños han estado y están en todos los sermones, porque nosotros sabemos que en nuestros sermones el evangelio no falta. Pero hay muchos momentos o iglesias o todo donde no hay evangelio. Y la mamá está muy contenta porque el niño escuchó, pero tal vez ese niño va a tratar de comportarse de esa forma sin la gracia salvadora. Y eso lo único que hace es fariseos. Y eso no es lo que queremos. No quiere decir que ocasionalmente lo vean y que nosotros en la casa guiemos, ¿no? Mira, eso sí lo debemos hacer, pero para eso necesitamos a Cristo. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Mira lo que nos enseña el Señor. Miren su palabra, ¿cierto? Entonces nosotros somos el medidor de todas esas cosas para que es nuestra responsabilidad, no es la del pastor. Cuando yo vaya delante del Señor, mis cuentas no van a ser, no, es que el pastor se tiró el niño. Así como muchos irán a decir, no, fue el colegio el que se tiró el niño. Yo no, ¿cierto? Nosotros vamos a decir, ¿qué hiciste con ese niño? ¿Cómo cuidaste a ese niño? Y el pastor pues tendrá lo suyo, ¿no? Pero es nuestro deber y es nuestro tesoro. Yo me metí una vez y yo me iba para la escuela dominical de la iglesia donde estuve hace mucho tiempo. Yo me entraba cuando yo empecé a ver cosas y yo estaba pendiente de mi niño porque sabía que ella no iba a estar pendiente y mi niño tenía una educación. Entonces él iba a salir de la iglesia hecho un patán, pues arrebatando cosas y de todo. Yo decía, no puede ser porque era una cantidad de niños impresionante. Y yo entraba y me quedaba observando. Y entonces pues muy incómodo para la profesora, ¿cierto? Pero lo siento. Entré y empecé a ver. Y una de las cosas que hacían era que premiaban a los niños por aprenderse los versículos. Y a mí eso me entraba, yo decía, no. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, pero en ese momento yo no podía entender qué pasa. Y empecé a preguntarle al Señor, a mirar, y yo decía, ¿cuáles son las razones para que mi hijo se aprenda un versículo? O sea, que le pongan una cara feliz o que le den una goma, o que le sumen puntos para luego darle un regalo. O sea, yo no puedo permitir eso. Y yo hablé con la profesora y le dije, esto no está bien, esto no es bíblico, esto no es del Señor. ¿Y saben qué me contestó? Dijo, esa es la única forma que existe de que los niños hagan la tarea, porque los papás no se las ponen a hacer y los niños presionan con eso para que les enseñen y les ayuden. Entonces yo le dije, bueno, mi hijo no es ese. Por lo tanto, mi hijo no vuelve a la escuela dominical. ¿Cierto? Eso fue motivo de muchas cosas porque mi niño era el único entre adultos ahí con nosotros, pero todos eran cocinados y el niño porque no está allá y el niño porque no está allá. Y yo para explicarle a todo el mundo, qué desastre. Busqué otra iglesia, buscando al Señor que nos mostrara un lugar donde pudiéramos criar a nuestros hijos armónicos con la verdad. Entonces, es responsabilidad, a veces nos toca movernos del todo. Como decía también un predicador, y decía, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de Dios. Allá es donde tú tienes que ir, así te toca ir millas lejos, pero hay que buscar una iglesia cerca de Dios. Y eso lo tenemos nosotros que tener presente porque nosotros no podemos comer así.
de sencillo y de fácil. Tenemos una responsabilidad inmensa por la que vamos a dar cuentas y donde no le podemos decir al Señor, Señor, es que en la escuela dominical hacen esto. Sí, pero ¿quién era la autoridad? ¿Era la escritura para ti y mis palabras o las personas y las prácticas? Entonces ahí hay muchas cosas que evaluarse y Charles Mason nos ayuda perfectamente a hacernos todas esas preguntas a las cuales nosotros tenemos que darle respuesta en oración y tomando decisiones en la vida que nos lleven a la piedad, porque es nuestro deber. Bueno, terminamos con estos 3 comentarios. Dice, Cristo está en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, dice alguien, y después la predicación del Evangelio es para todos sin importar la edad. Una anécdota, un día, Eliana dice, un día mi hija mayor me dice indignada, mamá, ¿tú sabías que Dios cerró la puerta del arca? Y yo, sí, ¿y por qué no me lo dijiste? Ellos exigen la fidelidad en las escrituras, de allí el hecho de no recurrir a libros alternativos. ¡Qué belleza! Las verdades primero están en la escritura. Hablábamos esta semana con Juan Miguel, algo que estábamos hablando acá, y él dijo, no, eso no pasó así. ¿Y dónde? ¿Por qué dices que no pasó así? Pues le quedó el recuerdo de una película. Le dije, eso fue en la película. Eso no lo dice la Biblia. Mucho cuidadito con eso. O muéstremelo, pues, dónde lo dice. Y sí, una imagen de la Biblia que interpreta las cosas para facilitar el conocimiento a los niños. Miren lo que puede hacer. Y esa película se la vio cuando era súper chiquito. Mami, pero eso no pasó así, lo que pasó fue esto, esto. Oigan, a este muchacho, ¿de dónde sacó eso? Una película. Entonces, aún cuando nosotros les ponemos los muñequitos a los niños, que son bien intencionados, hay algunos, no vamos a entrar en el tema de ponerles o no ponerles, pero acuérdense el discernimiento de las cosas y los principios que nos está enseñando Charles Mason. Ahí es donde cada uno debe meditar. Eso es todo por ahora, Elsa. Ah, bueno, qué bueno. Una muy buena sesión. Sí, Qué chévere la excelente. interacción, súper chévere, gracias. No falten, de verdad que estos momentos son tan importantes para nosotros y al mismo tiempo importantes para la comunidad, porque sinceramente es triste que una tertulia entre una comunidad tan grande y tan necesitada y tan interesada no asista a estos espacios. Estos espacios no tienen costo, pero cuestan mucho. Le cuestan a María Elena, le cuestan a Joana, me cuestan a mí, o sea, nos cuestan a todos. Incluso ustedes deben ser parte con el tiempo que dedican, con sus preguntas y sus comentarios. Entonces, gracias por haber venido hoy y no falten a las cosas que hacemos porque de verdad que miren lo lindo que podemos compartir. Como Charles Mason lo dijo, ella nunca enseñó o se dio atributo a que ella todo lo aprendió sola y ella era la fuente del conocimiento. Ella dijo, este conocimiento es gracias a lo que todos nosotros hemos aportado. Entonces, el mayor conocimiento aquí no es lo que yo digo, son las verdades profundas de la verdad, ¿no? Y el conocimiento que construimos entre todos. Entonces, eso es parte y es lo que es una comunidad. Y esa es nuestra responsabilidad también. Entonces, valoremos estos espacios, pero muy, muy contenta, muy agradecida y pasamos muy rico. Sí, muchas gracias, Elsa. Excelente la presentación. No, con mucho cariño. Aquí estamos para seguir acompañando y apoyando este trabajo tan bonito. Ahí están dando las gracias. Sí, muchas gracias. Muy agradecidas. Bueno, súper. Gusto Bueno, tenerlas a todas. Adiós. Sí, una maravilla. Muchas gracias de nuevo. Queda grabada, ¿no? Pero la idea es que estén en vivo. Esa es el reto, estar en vivo. ¿Listo? Muchas gracias. Bye. Y besos a todos y es con todo el amor del mundo. Chao, chao, chao.